¿Por qué crees tú que se enferma la gente? Se enferma la gente por lo que piensa, por lo que cree, por lo que dice y por lo que come. Por eso se enferma la gente. Pero además se enferma por el condicionamiento que tiene guardado en lo que piensa y en lo que siente desde su etapa de vida, desde su etapa de gestación. Ahí empezamos el proceso. ¿De dónde aprendimos a que teníamos que andar con estrés, con ansiedad, con depresión y con ataques de pánico? ¿De dónde aprendimos eso? Aprendimos de lo que veíamos desde niños. Aprendimos el comportamiento de la familia y desde niños empezamos a copiar eso. Y nos volvimos unos robots, nos volvimos unos repetidores de procesos comportamentales y eso hace que hoy una actividad cualquiera en el presente nos lleve a algo que tenemos grabado en el inconsciente y eso hace que se produzcan los síntomas que tenemos a diario, especialmente en el estrés, en la ansiedad, en la depresión, en los ataques de pánico. Mi nombre es Nelson Fernando Guzmán y desde la Psicología Espiritual hoy te quiero compartir un poderoso conversatorio donde hablemos claramente por qué nos enfermamos y cómo podemos aprender a detener eso. Porque nosotros no vinimos ni a estar enfermos, ni vinimos a ser pobres, ni vinimos a sufrir, ni vinimos a pasar castigos. Eso es un esquema que nos dieron de adoctrinamiento, podríamos decir la palabra correcta, pero pongámosle de hipnosis, nos hipnotizaron con eso y nos creemos el cuento y pensamos que vinimos a un valle de lágrimas a derramar sufrimiento, porque esto es sufridera y sufrir y sufrir y sufrir. ¿Y por qué la gente hace eso? Porque lo trae por condicionamiento. Así que si te gusta este tema, espero que te guste demasiado este tema, porque quiero proponerte algo. Que tu vida sea un antes y un después de este video. Que tú tomes en serio el proceso de tu salud, de tu vida, de tu disfrute, de tu plenitud a partir de ahora. Así que por favor ponte cómoda, ponte cómodo, predisponte a aprender, compártelo con tus amigos, suscríbete a mi canal y comenzamos. Podríamos entonces entender, para entrar en materia de por qué nos enfermamos, que la vida es un cúmulo de cosas que se van, ¿qué? Perdóname la redundancia, que se van acumulando. ¿Y por qué se van acumulando? Por lo que vemos, por lo que copiamos, por lo que aprendemos del entorno. Y nos olvidamos de la esencia fundamental como seres humanos. Entonces, me podría dar un ejemplo de esto. ¿Qué es la vida? Es la suma de esto. Esto es la vida. La suma de vamos echando. ¿Y qué le echamos? ¿Qué le echamos la mayoría de la gente a la vida? ¿Qué le echamos? Le echamos miedo. ¿Qué le echamos? Le echamos angustia. ¿Qué le echamos? Le echamos dolor, le echamos queja, le echamos lamentación, le echamos pobreza. Eso le echamos a la vida, por no contar sino un pedacito nomás, ¿de acuerdo? Eso le echamos a la vida. Y no pongamos en un pedacito nomás. Entonces, pongámoslo solo ese pedacito. ¿Qué va haciendo en el proceso? ¿Qué va haciendo en el inconsciente, en el cerebro? ¿Qué va haciendo eso? Pues va haciendo una película. Y esa película que nos echaron aquí, acépteme, lo pongo así de poco para hacerme entender, porque nos lo echaron en los primeros 5 años de formación. En los primeros 5 años se fue formando nuestro cerebro, se fue formando toda la información que nos dieron y la pregunta es, ¿qué nos dieron en esos primeros 5 años? ¿Qué nos dieron? ¿Qué nos dieron? ¿Qué te dieron a ti? ¿Qué le dan al 95% de la gente? ¿Qué le dan? Le dan miedo, culpa, vergüenza, rechazo, violencia, maltrato, abandono, desamor, pobreza. Es decir, nos llenaron este pedacito de la vida, del inconsciente nos lo llenaron con eso. Entonces vamos por la vida repitiendo esos patrones. Y acéptame decirte esto, somos como robots. ¿Y cómo somos como robots? Yo quiero que te hagas un ejemplo sencillo, un ejercicio sencillo. Mañana cuando te levantes, quiero que vuelvas consciente lo que haces cuando te despiertas. Porque la mayoría, o los que estamos en ese proceso de decir, mi vida es grandiosa, es extraordinaria, hoy es un día fantástico, y nos bajamos de la cama, y nos bajamos de la cama de la misma manera que nos bajamos ayer, antier, tras antier, la semana pasada, y desde el principio de la vida. Nos ponemos el mismo zapato, la misma chancla, la misma pantufla que nos pusimos ayer, tras antier, siempre ponemos el primer pie, o el derecho o el izquierdo. Y nos vamos al baño, y pregúntate qué haces en el baño. Lo mismo que hiciste ayer, tras antier, la semana pasada y hace 25 los años que tengas. Porque empezamos a repetir, ¿qué? A repetir de manera inconsciente eso que nos grabaron aquí.
Empezamos a repetirlo. Solo el ejercicio sencillo de irte a cepillar los dientes. La forma como te cepillas los dientes, si usas seda dental, quiero que mañana lo hagas y lo vuelvas consciente. Siempre empiezas por el mismo diente y terminas con el mismo diente. Cuando te cepillas los dientes, para hacer solo ese ejemplo, las mismas cosas que haces, las hiciste ayer, antier, tras antier, la semana pasada y hace tantos años de los años que tienes. Cuando te vas y te sientas, si te toca preparar el desayuno, ¿cómo abres la nevera? ¿O cómo haces lo que haces? Lo haces de manera robótica. ¿Por qué? Porque tienes instaurado en el inconsciente un proceso de repetición. Se llama repetición. Y entonces la pregunta es, ¿quién maneja tu vida? Yo podría decir, ¿quién maneja tu vida? ¿La manejas tú o lo maneja lo que tienes grabado en tu inconsciente? Pues el 95% de la población está manejada por lo que tiene grabado en su inconsciente. Y entonces, en esa repetición de la vida, te sientas a la mesa, te sientas a desayunar. Y la pregunta es, ¿cómo desayunas? ¿Cuáles son los rituales que tienes para desayunar? Te sientas en la misma silla, haces lo mismo que hiciste ayer, tras antier. Bueno, tú no, la vecina, para que no te enojes conmigo. La vecina hizo lo mismo que hizo ayer, tras antier y hace 20 años. Si va a manejar su auto o va a salir a su trabajo, sale de la misma manera. Como se duchó de la misma manera que se duchó ayer, antier, tras antier y hace 20 años. Y la pregunta es, ¿por qué adquirimos esos hábitos? Pues porque los aprendimos por repetición, porque los grabamos ahí. Pero lo más sorprendente de eso, y yo quiero darte ya un ejemplo un poco más concreto para que me ayudes a entenderlo. Vas conduciendo tu auto, vas por la autopista conduciendo tu auto. Pero recoges a un amigo, a una amiga. La recoges, la subes y empiezan a hablar. Empiezan a contarse chistes, a contar cosas y bla, 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 bla. Listo. Cuando terminaron el viaje, yo le podía preguntar a ti que estás conduciendo, bueno, a la vecina que está conduciendo, cuéntame, ¿qué hablaste con tu amiga o con tu amigo? Ah, y sabe exactamente lo que habló. Y yo le podía preguntar, ¿qué vio en el camino? ¿Qué vio en el camino? ¿Y sabe qué me dice? Nada. Y entonces, ¿cómo manejó? ¿Cómo manejó? ¿Qué hizo el proceso? Asumió el robot que llevas dentro, asumió el control, es decir, llamémoslo, lo asumió el inconsciente. Volviste consciente de la conversación con tu amiga o con el amigo o con el familiar y volviste en piloto automático el conducir. Así hemos puesto nuestra vida en piloto automático. Pero lo más sorprendente de ese piloto automático es que hay grabado aquí algo que se llama miedo, culpa y vergüenza. Ese miedo, culpa y vergüenza que está ahí a futuro, algo similar, se vació ahí, algo similar a lo que se había grabado antes, una gotita nomás de lo que se había grabado antes. ¿Y qué cree que pasa? Se activa un proceso de ¿qué? De angustia, de miedo, de vacío, se activó esto. ¿Por qué? Porque se activó eso, lo que teníamos grabado. ¿Desde dónde? Desde el miedo. La pregunta es, ¿por qué no nos acordamos de las cosas buenas que nos ocurren en la vida? Porque le dimos más poder a eso que tenemos de miedo, de angustia y de vacío existencial. Tuve el honor de estudiar con Víctor Frankl ese tema y él lo llamó el vacío existencial. Entonces hoy quiero que me ayudes a comprender eso que vamos a entender en materia para tu vida. Y vuelvo y repito, que este video sea un antes y un después para tu vida. Quiero que lo tomes tan en serio y que cuento de irte a lolear allá con el teléfono. Quiero que pongas cuidado, mucha atención en esto. ¿Por qué? Porque este proceso de vida llamado vacío existencial, manejado por esta partecita del inconsciente, es lo que hace que a futuro, en esa gotica que se cayó adicional, por lo que sea, porque se activó un miedo, porque tuviste un problema, por alguna circunstancia, que se activó eso que hay ahí, que se llama ¿qué? Inconsciente. Entonces, eso que está grabado ahí, ¿qué tienes grabado? ¿Qué se grabó? ¿Qué grabaste tú? Y yo quiero que hoy hables conmigo y me escribas debajo de este video qué grabaste tú o qué grabaron en tu vida. ¿Qué grabaron en tu vida que en el presente se convierte en estrés? ¿Qué grabaron en tu vida que se convierte en ansiedad? ¿Qué grabaron en tu vida que se convierte en pánico? ¿Qué grabaron en tu vida que se convierte en estrés y en angustia existencial? ¿Qué grabaron en tu vida? Y eso es lo que tú y yo vamos a aprender a modificar. ¿Por qué? Porque si seguimos con esa partecita del proceso, entonces nos da una situación cualquiera, nos da un miedo, nos da lo que sea, y se activa ¿qué? Lo que hay aquí. Entonces, la gente ¿qué piensa?
como no tiene poder, y acéptame que sí lo tiene, pero se le olvida, como no tiene poder para recordar las cosas buenas de la vida, solo recordó ¿qué? Lo que había que, de manera negativa, de manera de culpa, de manera de vergüenza, de manera de miedo, de manera de escasez, de manera de... Y entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué hace la gente con su vida? Y entonces podríamos decir que eso que nos pasó, que nos regalaron en la niñez, se llamó trauma, pongámosle un nombre cualquiera, trauma. Entonces, ¿qué es el trauma? Lo que nosotros hacemos para solucionar eso que no se solucionó en la niñez. Lo repito. El trauma es lo que hacemos para tratar de resolver lo que no se resolvió en la niñez. Y lo repito. El trauma es lo que hacemos para solucionar lo que no se solucionó en etapas primarias. Es decir, en la niñez se debió haber resuelto lo que no se resolvió en la gestación. ¿Qué angustias se recibieron? ¿Qué miedos se recibieron cuando estabas en gestación? Cuando estabas en el embarazo de tu mamá. ¿Qué recibió de su papá? ¿Qué recibió de su mamá? No es lo mismo un embarazo deseado que no deseado. No es lo mismo un espermatozoide sano que un espermatozoide borracho. No es lo mismo angustia existencial de su mamá cuando estaba en gestación de usted que una mujer feliz. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos en la vida? Tratando de ¿qué? De solucionar lo que no hay resuelto en etapas anteriores. Preguntas. ¿Por qué la gente quiere usar ropa de marca? Y no es que sea malo usar ropa de marca. ¿Por qué la gente se va a proponerse camisas y con cosas con los nombres de las marcas famosas? ¿Por qué? Porque necesitan llenar ese vacío con esa marca, porque esa marca les va a dar estilo. Cuando la pregunta es, ¿qué pasa si no llevas esa marca? ¿Dejas de ser tú? ¿Por qué la gente, especialmente en Estados Unidos, que es característico, dejan el carro afuera y el garage lo tienen lleno de cosas? ¿Por qué? Porque están llenando su vacío existencial con cosas. Y llenan su garaje de cosas y lo llenan de cosas. ¿Por qué? Están tratando de ¿qué? De llenar su vacío existencial. ¿Por qué la gente sale corriendo, desesperada en el trabajo? Porque tiene una programación de que es de sufrir, que es de lucha y que es demasiado esfuerzo. Una programación que nos dieron muy dañina y eso hace que nos perdamos la vida. ¿Qué hace la gente cuando sale de trabajo? ¿Por qué la gente va y se busca el licor? ¿Por qué va y busca el licor? Porque está llenando ¿qué? Su vacío existencial. ¿Por qué la gente, otros, en lugar de buscar licor, porque van y buscan comida en exceso? Y comida, ojalá fuera comida de buena calidad. ¿Por qué buscan esa clase de comida? Porque están llenando ¿qué? Están tratando de llenar ¿qué? Su vacío existencial. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo vamos a llenar ese vacío existencial? ¿Cuándo? Cuando aprendamos ¿a qué? A cambiar esto que hay aquí. Y entonces la gente cuando le da un ataque de ansiedad o cuando le da un estrés, una depresión, que se activa miedo, culpa y vergüenza, para no mencionar sino 3 palabras, entonces la gente empieza a decir, Nelson Fernando, venga, ayúdeme con un tip, deme una pastilleta. Y entonces listo, pensemos en el tip. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tip se necesita para empezar a quitar eso que hay abajo? Ayúdeme, ¿cuánto tip se necesita? ¿Cuánto tip se necesita? ¿Cuánto? ¿Será mucho tip? ¿Poquito más? ¿Cuánto se necesitará? ¿Servirá un tip para quitar esto? ¿Servirá un tip? Díganme, ¿servirá un tip? ¿O tendrá que hacer un proceso psicológico serio, terapéutico? ¿Para qué? ¿Para cuánto tip hay que echarle a esto para transformar eso que hay ahí? Dígame, ¿cuánto? No lo sigo echando porque mojo mi escritorio. Pero la pregunta es, ¿será que con un tipo, con una pastilla se soluciona? Y no estoy en contra de las pastillas, acépteme que ese no es mi tema. La medicina es extraordinaria para cosas como cirugías y por el estilo, pero para un recuerdo, para algo que está instaurado en el inconsciente, hay que hacer un proceso terapéutico serio. Entonces, empecemos a buscar qué vamos a hacer con esto. ¿Qué vamos a hacer con esto que pensamos que es un tip? Que ya le demostré, el tip ¿qué hace? ¿O qué hace la pastillita? ¿Qué hace? Dígame, ¿qué hace? Simplemente calma y le bajará un poquito a la ansiedad, le bajará un poquito, pero no soluciona el tema de fondo. Porque el tema de fondo es que me ayudes a entender una sola cosa. Que entiendas tu verdadera esencia como ser humano. Vamos a aprender a entender esa esencia como ser humano. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es entender que estamos aquí
y que este breve espacio de la existencia, es demasiado corto para llenarlo con cosas como la estamos llenando nosotros. Vaya, mire cuántas cosas tienes que no necesitas. ¿Cuántas cosas tienes afuera que no necesitas? Porque piensas que eso te llena ese vacío existencial. Cuando ese vacío existencial hay que llenarlo es contigo. Y nos enseñaron que era afuera. Y parte del proceso es que pensamos que toda la solución está afuera, cuando la mayor parte de la solución es que tú empieces a educar tu forma de ver la vida, la forma de conectarte contigo, la forma de reconciliarte con tu historia. Y entonces vamos a hacer tareas. Ayúdame a entender en este proceso de vida, en este proceso de despertar, en este proceso de toma de conciencia. Lo primero, vas a hacer una lista, y también entra como tip. Vas a hacer una lista de las cosas extraordinarias que te han pasado en tu vida. Empieza a hacer esa lista. De las cosas bonitas, de las cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a volver eso consciente. Vamos a volver eso consciente. ¿De acuerdo? Porque hemos sido manejados, ¿por qué? Por una parte del cerebro que se llama el inconsciente. Entonces vamos a volver eso consciente. Cuando yo vuelvo consciente eso, entonces empiezo a quitarle poder a esto, y es parte del proceso terapéutico, empezarle a quitar poder a esto, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero es que hacer una lista de las cosas extraordinarias que a ti te pasaron en tu vida, que te han pasado hasta ahora, en estos primeros años. En un video anterior hablaba de que hay una frase muy hermosa en el manual que dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces imagínate que para Dios un día son como 1000 años. Entonces imagínate, para Dios son 1000 años nuestros. Entonces, para Dios un día son 1000 años. Entonces, mediodía, o sea, 12 horas son 500 años para nosotros. 12 horas para Dios son 500 años para nosotros. Bajemos a la mitad. 250 horas. No, 200 no, ya hicimos 24, la mitad de 24, 12, la mitad de 24, 6 horas, ¿son cuántos para nosotros? 125 años. Y la mitad, bájela a la mitad, 3 horas. Y de ahí para abajo. Entonces, si 1000 años para Dios, si un día para Dios son 1000 años nuestros, si para Dios un día son 1000 años nuestros, 12 horas son 500 años para nosotros. 6 horas son 250. Hagamos la cuenta. Seguimos la cuenta. 3 horas son 125 años. ¿Cuántos años tienes? Pongamos la mitad, ¿cierto? Hora y media, 62 años y medio. ¿Cuántos años tienes? O sea que para la vida, para Dios, somos como una abejita que dura apenas 30 días. Eso somos para la vida. Y entonces la pregunta de ese tiempo que llevas como la abejita, ¿cómo te lo has gastado? ¿Y te lo vas a seguir gastando de la misma manera? Pues no. Porque el poco tiempo que tienes de aquí para arriba es un tiempo que mereces despertar. Acéptame eso, despertar. Y entonces es hora de despertar. Vamos a despertar de esa hipnosis. Vamos a despertar de ese letargo en que nos metimos. Vamos a despertar de esa hipnosis colectiva en que nos han enseñado. En América Latina nos enseñaron desde la hipnosis de la pobreza, la escasez, no tengo miedo, culpa y vergüenza. En otros países le enseñan a los niños a manejar armas. O sea, en diferentes maneras nos están hipnotizando, por no decir otra palabra. Entonces yo quiero que empieces hoy a tomar conciencia de que vas a tomar tu vida en serio y que vas a tomar sesiones psicológicas poderosas en serio para que tu vida a partir de ahora se llame despertar, porque el maestro dijo, es hora de despertar, es hora de despertar. Y si tú lo lees en el manual, 730 veces está la palabra despierta. ¿Qué significa 730 veces? Divídalo por 2, a ver cuánto le da. 365 días, es decir, que te están diciendo 2 veces al día, es hora de despertar. El maestro también dijo, es hora de que nazcamos de nuevo, a menos de que nazcas de nuevo no entrarás en el reino. Es decir, nacer de nuevo, ¿para qué? Para entrar en este reino y decir, como es arriba, como es arriba es abajo. Es decir, venga a nosotros tu reino, lo dice en el Padre Nuestro. Es decir, descubrir el cielo en la tierra. Entonces, en ese proceso vamos a hacer la lista de las cosas que a ti te han pasado extraordinarias y empieza a darle fuerza a eso. Segundo, quiero que vuelvas consciente de lo que estás haciendo hoy. Cuando te sientes al comedor, quiero que lo vuelvas consciente. Cuando estés comiendo algo, quiero que lo vuelvas consciente porque te preguntes si eso está nutriendo tu cuerpo o está llenándolo. Quiero que vuelvas consciente de eso. Hay mucha gente que va a los drive-thru a comer comida de la letra grande. La pregunta es, cuando los veo en la autopista,
Valos en la autopista manejando a la velocidad, tocando la bocina y comiendo. La pregunta es, ¿eso es vida? ¿Eso es vida? ¿Y sabe por qué se comporta así? Porque eso es lo que recibió de adoctrinamiento. ¿Qué recibió de adoctrinamiento? ¿Qué recibió? Esfuerzo, sacrificio, lucha, que vinimos a sufrir. Eso no es cierto, eso no es cierto, porque es parte de un proceso de ¿qué? De adormecimiento. Y yo te estoy invitando a que despertamos a partir de ahora, a que despertemos. Entonces, la primera tarea sería eso. Y quiero que no me tomes a mal lo que te quiero proponer lo segundo, y que no es una frase mía, es de uno de mis maestros. Se llama el doctor Bruce Lipton. Tengo el honor de estudiar con ese señor cosas extraordinarias. Y él sabe qué nos dice en las clases. Dice, quiero que le enseñen a la gente a que se enamoren de sí mismos. No me lo va a interpretar a mal, por favor. Quiero que se enamoren de sí mismos. Es decir, que empiecen cuando se miren al espejo. Como lo decía Luisa Hay, quiero que te mires al espejo y te digas hoy cosas extraordinarias en el presente. Pero la pregunta es cuando te miras al espejo, ¿cómo te miras desde el inconsciente? Ay, ¿cómo estoy? ¿De acuerdo? Porque a veces ni tenemos tiempo para eso. Quiero que me ayudes a comprender cosas tan sencillas como esas, que volver consciente. Quiero que me aceptes entender esto que te estoy diciendo. Quiero que vuelvas consciente lo que estás haciendo con tu vida. Que cuando te sientes a la silla del comedor, te preguntes, ¿así me senté ayer? Pues me voy a sentar de una manera diferente. Que cómo te sentaste a comer y que empezaste de la misma manera que empezaste ayer, antier, tras antier y hace no sé cuántos años. Quiero que lo vuelvas consciente. Cuando vas a la cama, que quizás vas comiendo y viendo televisión, eso te sirve de algo para que tu despertar de conciencia sea pleno y magnífico. Pues yo creo que no. ¿Qué tal si lo vuelves consciente? Cuando te estés duchando, vuelve consciente ese proceso de quererte y empezar a amarte. Cuando empiezas a amarte, empiezas a valorarte, empiezas a despertar conciencia. Y en ese despertar conciencia, entonces decides un día cualquiera, venga, quiero conectarme con alguien que me enseñe estrategias psicológicas poderosas para empezar a vivir maravillosamente o vivir de una manera diferente. Y la pregunta es, ¿por qué te propongo eso? ¿Sabes por qué te lo propongo? Porque entre las cirugías que yo pasé, de 7 cirugías que yo pasé, que el médico me ha dicho, usted va a pasar toda la vida en cirugía en San Fernando por lo que usted hizo, por esas tonteras de los intentos de suicidio. Va a pasar toda la vida en cirugías. Y yo empecé a estudiar a profundidad porque dije, no, eso no va a ser para mí. ¿Cómo que va a pasar toda la vida en cirugías? Y empecé a hacer un proceso serio de cambiar, de modificar cosas, de cambiar hábitos, de cambiar cosas, para poder lograr entender que la vida era de merecimiento y de grandeza. Así que te estoy invitando a eso, a que despiertes, porque quizás tengo experiencia de haber estado allá en mis procesos de cirugía, haber estado allá. Y 2 veces a mí me revivieron en ese proceso. Entonces yo estuve allá en el límite, yo estuve en el límite, yo estuve en ese límite, yo estuve en ese límite, yo estuve en ese límite, yo sé que es estar allá. Y entonces como estuve allá, yo te estoy diciendo a ti hoy, despierta, es hora de despertar. Escríbeme aquí abajo qué entendiste de este video y si este video va a formar parte de tu historia para que tu vida a partir de ahora sea un antes y un después. Un privilegio inmenso estar contigo. Recuerda que esto lo tenemos que limpiar, esto lo tenemos que vaciar. Transformarlo, transformar esa historia en cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque lo que nos depara de aquí para arriba es algo grandioso. Es empezar a mirar nuestro futuro de una manera extraordinaria. Empecemos a edificar ese futuro y para eso te voy a preparar el próximo video para que empecemos a mirar nuestro futuro de una mejor manera. Así que un honor estar contigo y hasta la próxima. Muchas gracias.